El título de la palabra de Dios que me gustaría compartir hoy con ustedes es El cristianismo tildado de herejía. Viendo la historia de la iglesia primitiva, entendamos por qué hoy tenemos que sufrir dificultades en esta época, la época del Espíritu Santo, y por qué todas las iglesias del mundo miran a nuestra iglesia desde un punto de vista distorsionado. Al entender esto, tomémonos un tiempo para confirmar que la verdad que tenemos es realmente la verdad. Veamos el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 1. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Esta es la escena en la que el sumo sacerdote Ananías y los oradores presentaron los cargos de sedición contra Pablo ante la corte. Veamos el versículo 14 para ver cómo respondió el apóstol Pablo a los cargos. El apóstol Pablo creía en Jesús. En términos actuales, él creía en el cristianismo, ¿verdad? Aquí, el cristianismo es llamado secta, lo cual significa herejía. Veamos Hechos capítulo 24, versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Aquí, en Hechos capítulo 24, versículo 14, el apóstol Pablo dijo: mientras se defendía, soy un seguidor y un creyente del camino que ellos llaman secta, herejía. La religión en la que creían los apóstoles, Pablo, Pedro y Juan, es llamada cristianismo por las iglesias en la actualidad. El cristianismo fue entregado en China y luego en Corea. En Corea, el cristianismo se pronuncia Gideokyo. En los primeros días del cristianismo, este era visto como herejía a los ojos de los judíos, quienes habían adquirido mucho poder en ese tiempo. Ellos creían en Jehová Dios y en el Pentateuco de Moisés. A sus ojos, Jesús y los apóstoles, Pablo, Pedro y Juan, parecían herejes. Pero en la actualidad, ¿cómo consideran su fe las iglesias? ¿Dicen que los apóstoles creyeron en una herejía? Ahora, en la época del Espíritu Santo, la gente está convencida de que los apóstoles creyeron en la verdad, ¿no es así? ¿Creen que el sumo sacerdote o los ancianos, quienes presentaron cargos contra Pablo, fueron al cielo? ¿O creen que el apóstol Pablo, quien fue acusado de ser hereje, fue al cielo? ¿Quién creen que fue al cielo? Les estoy preguntando algo evidente. Sin embargo, en los primeros días del cristianismo, los judíos adquirieron poder tildando al cristianismo, que creía en Jesús, de herejía. Entonces, ¿el cristianismo negaba todas las creencias del judaísmo? No. Ellos creían en Adán, Eva
Abraham, etc., todos venían de la misma línea de fe, pero había algo diferente entre los dos. Entonces, ¿cuál era la diferencia por la cual los judíos los tildaban de herejes y los rechazaban? Necesitamos conocer ese punto en esta época. Los años de la redención de Dios están divididos en la época del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? La religión que creía en Jehová Dios en la época del Padre era el judaísmo, y la religión que creía en Jesús en la época del Hijo era el cristianismo. Podemos confirmar a través de la Biblia que estamos experimentando las dificultades que el cristianismo experimentó antiguamente en esta época del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles eran las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo? ¿Qué era diferente en sus doctrinas? La principal diferencia entre los dos era que el cristianismo creía en Dios, que había venido como hombre, y el judaísmo, ellos lo negaban. Esta era la diferencia. El cristianismo, que recibió a Jesús como Dios, tenía la verdad de Dios, que había venido como hombre. Por el contrario, el judaísmo creía que Dios nunca podría aparecer en la carne. Esta idea estaba atascada en la mente de los sumos sacerdotes y de los ancianos, que eran los líderes en esos días. Si ven las profecías en Isaías capítulo 9 o en Génesis capítulo 18, estaba profetizado que Dios vendría a esta tierra en la carne, y Dios apareció en forma de hombre ante la familia de Abraham. Sin embargo, ellos pensaban, Dios nunca podría morar entre nosotros como un ser humano. Dios no es esa clase de ser. Ellos creían absolutamente en esto. Por esa razón, tuvieron un punto de vista negativo sobre la fe en Dios, que había venido a esta tierra en la carne, y consideraron a los que tenían esa fe como herejes. Aunque el cristianismo fue acusado de herejía, todos los que creyeron en Jesús en ese tiempo fueron al cielo. Jesús les hizo una promesa diciendo, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. En otras palabras, Jesucristo dio a todas las personas que lo recibieron la esperanza de entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, en esos días, ¿qué nombre deshonroso se les dio en este mundo? Fueron llamados herejes. ¿Por qué razón? Porque creyeron en Dios, que había venido como hombre. Veamos esto en la Biblia. Veamos Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús está hablando aquí, ¿no es así? Jesús dijo, yo y el Padre uno somos, lo cual significa que Él era Dios mismo. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces, ¿qué se hace? Dios. Dijeron, tú eres un hombre, entonces, ¿cómo puedes ser Dios? Ya que Jesús les hizo conocer que Dios mismo había venido a esta tierra en la carne, los judíos tomaron piedras para apedrearlo. No obstante, los 66 libros de la Biblia testifican que todo espíritu que no reconoce que Jesucristo ha venido en la carne es el espíritu ¿de qué? El espíritu del anticristo. Dios mismo testificó que Él vino a la tierra en la carne. Dios también nos hace conocer esto mediante muchos profetas.
Jesús vino a esta tierra según las profecías de la Biblia. Sin embargo, solo porque no estaban de acuerdo con los pensamientos de la gente del mundo, ¿cómo llamaron a Jesús y a sus creyentes? Los llamaron herejes. Hoy en día, en la época del Espíritu Santo, en que Cristo ha venido por segunda vez, les está sucediendo lo mismo a quienes han recibido a Cristo en su segunda venida. Sin embargo, todos los santos de la iglesia primitiva, como el apóstol Pablo, Pedro, Juan o Santiago, no se dejaban intimidar sin importar cómo los llamaran, porque estaban plenamente convencidos de que el Dios en quien creían era el verdadero Dios. El cristianismo primitivo hizo todo lo posible para revelar que Jesucristo es Dios. Se centraron en hacer que todo el mundo lo supiera. Actualmente, en la época del Espíritu Santo, la época en la que estamos viviendo hoy en día, Dios Padre no vino solo, sino ¿quién más vino con el Espíritu Santo? La esposa. Es por esta razón que somos llamados herejes igual que antes. Sin embargo, podemos aceptarlo, porque el Espíritu Santo, el Padre Ansanjón y la esposa, la Madre Celestial Nueva Jerusalén, son definitivamente ¿quiénes? Son definitivamente Dios. En Juan capítulo 10, versículo 30, se explica que Dios vino a esta tierra como hombre. Veamos también primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de ¿quién? De Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Si alguno confiesa o no que Dios ha venido a esta tierra en carne, es la manera de poder distinguir si son el espíritu del anticristo o el espíritu del verdadero Cristo. El pueblo que creía en el judaísmo rechazó aceptar a Jesucristo cuando vino a esta tierra en carne. ¿Qué resultado obtuvieron al final? ¿Pudieron participar en el banquete de salvación? Nunca pudieron participar en la salvación. Es lo mismo en esta época. Hoy en día, todas las iglesias cristianas insisten en que existe solamente un Dios, Dios Padre. No obstante, ¿qué habían profetizado la Biblia y los profetas? En Apocalipsis capítulo 22, estaba profetizado que el Espíritu y la esposa vendrían a la tierra y llamarían a toda la humanidad para darles vida. ¿Qué creen ustedes que les pasará a los que no responden a su llamado en la época del Espíritu Santo? Serán excluidos de la salvación. Todos los miembros de la familia de Sión que han respondido al llamado del Espíritu y la esposa y vienen aquí son realmente bendecidos. El hecho de que Dios haya venido a la tierra, vistiéndose de la carne, es el punto decisivo para nuestra vida eterna y salvación. Confirmémoslo en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en, ¿cómo? Siendo en forma de Dios. Esto significa, Él vino a esta tierra en la carne, pero es en forma de Dios. Él es Dios. Él vino a esta tierra vistiéndose de la carne, por lo que fue conocido como el hijo de un carpintero de Nazaret.
o el hijo de María y José, también recibió críticas por parte de la gente de su ciudad y sus vecinos. Ellos decían, ¿no están todos sus hermanos y hermanas con nosotros? Aunque Él apareció en la tierra en la carne, ¿quién es? Él es en forma de Dios. Esta era la gran diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las iglesias existentes de hoy en día, las cuales presumen de ser las sucesoras del cristianismo, y nosotros? Ellos solo hablan de Dios Padre. Sin embargo, en esta época, nosotros creemos en Dios Elohim, el Espíritu y la Esposa, que son Dios Padre y Dios Madre. Desde su punto de vista, quizá haya cosas que no puedan evitar malinterpretar. Sin embargo, la Biblia y nuestro Dios prueban que nuestra fe es verdadera. Todo lo que creemos proviene de Dios. Creemos en Dios Elohim, el Espíritu y la Esposa, de quien la Biblia da testimonio. Nunca hacemos nada que no esté en la Biblia, ni creemos en lo que no está en la Biblia. Si lo hiciéramos, nuestra iglesia de Dios no duraría ni un año. ¿Podríamos decir un año? No podríamos existir ni siquiera 6 meses. Puesto que todo viene de Dios, Él nos dio la confianza de que nunca fracasaremos, sin importar qué obstáculos y oposición nos sobrevengan. Retrocedamos 2000 años y veamos la mayor diferencia entre el cristianismo y el judaísmo, la diferencia entre los que creían que Dios había venido a esta tierra en la carne y los que estaban en contra de esto. Entendamos este hecho a través del Evangelio de Juan, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí podemos encontrar una expresión más acerca de Dios. Está escrito que Dios es el Verbo. Veamos el versículo 14. Según Juan capítulo 1, versículo 1, ¿quién era el Verbo? Dios era el Verbo. Entonces, ¿qué se hizo Dios? Dios se hizo carne. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todas estas doctrinas se establecieron como la verdad absoluta para los primeros cristianos. Por el contrario, el judaísmo, que tenía el poder adquirido en ese momento, decía, ¿cómo puede Dios venir como hombre? No podemos creer que Dios se haya hecho hombre. La diferencia más notable entre ambos era que el judaísmo creía que Dios tenía que estar en el cielo solo en espíritu, y el cristianismo creía que Dios ciertamente podía venir a la tierra en la carne y habitar entre nosotros. También había otra diferencia. El judaísmo enseñaba que podían ser bendecidos y alcanzar la salvación si seguían la ley del antiguo pacto, conforme a la ley de Moisés. Sin embargo, el cristianismo que creía en Jesús enseñaba el antiguo pacto solo es figura y sombra de las cosas que ocurrirán en la época de Cristo. Ya que Cristo apareció, ya no es necesario seguir la ley de Moisés, sino que se necesita estar en la ley del nuevo pacto que Cristo estableció para nosotros. Esta fue otra gran diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Por tal razón, los primeros cristianos siempre fueron acusados por el judaísmo de ser herejes. Los cristianos recibieron una gran opresión y persecución en la sociedad judía. La época del Padre y la época del Hijo muestran las claras diferencias entre el judaísmo y el cristianismo.
A través de lo que sucedió en la época del Hijo, ahora en esta última época del Espíritu Santo, tenemos que comparar dicha época y la época del Espíritu Santo. El sistema de ese entonces siempre insistía en que Dios nunca puede venir a la tierra en la carne. Es lo mismo ahora, aunque siempre somos oprimidos y enfrentamos dificultades, tal como Dios nos ha enseñado, estamos testificando que podemos tener la vida eterna y la salvación si creemos que el Padre y la Madre han venido juntos a esta tierra en la época del Espíritu Santo. No hay otra época. En Mateo capítulo 28 está escrito, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y de quién más, y en el nombre del Espíritu Santo. Esto muestra que hay tres épocas, la época del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No puede haber ninguna otra época excepto estas tres épocas. Ahora la salvación está en la última fase, en la fase de la culminación, en la época de la culminación. También mucha gente habla de nuestra iglesia. Algunos defienden nuestra iglesia diciendo, todo aquello en lo que cree la iglesia de Dios se encuentra en la Biblia. Ellos hacen lo que está en la Biblia. Entonces, ¿qué hay de malo en eso? Sin embargo, otros afirman, la iglesia de Dios cree no solo en el Padre, sino también en la Madre. Así que es un poco extraña. Debe de ser una secta. Sin embargo, lo que importa es lo que la Biblia dice. No somos salvos por la opinión de la gente, sino por el juicio de Dios. Quien va a salvarnos es Dios, no la gente, ¿verdad? En esta época debemos seguir el juicio de Dios en Sión. Si vemos la historia de la iglesia primitiva, podemos ver que hubo severos conflictos entre la ley de Moisés, en la cual insistía el judaísmo, y la ley del nuevo pacto, a la cual se aferraba el cristianismo. Podemos encontrar estos conflictos en muchas partes de la Biblia. ¿Por qué en ese entonces el cristianismo fue tildado de herejía en la sociedad judía? Hay suficientes registros en la Biblia mediante los cuales podemos entender la razón de ello. Hoy en día, también debemos estar dispuestos a dar testimonio de nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Celestial. Y en cualquier situación, si alguien nos pregunta, ¿cómo podemos recibir la salvación? Debemos ser capaces de responder, crea en el Padre Celestial y en la Madre Celestial, entonces usted y su casa serán salvos. Expliquemos bien la razón y démosles una conclusión clara y bíblica. En cuanto a la ley que observaban los fariseos, los escribas y los judíos, y la ley del nuevo pacto que Jesucristo proclamó, veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, ¿esta copa es qué? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El judaísmo creía en la ley del antiguo pacto que Dios proclamó por medio de Moisés. Sin embargo, Dios mismo vino a esta tierra y proclamó que restablecería el camino de la salvación para la humanidad a través de la ley del nuevo pacto. Entonces, ¿qué pasaría con la ley de Moisés? Desde entonces, dejaría de ser efectiva. Las bendiciones de Dios, que habían sido prometidas en la antigua ley, todas cesaron y una nueva forma de salvación se abrió a través de la ley del nuevo pacto. Es porque Dios vino a la tierra en la carne y Él mismo declaró esa ley. Entonces, ¿qué sucede en la época del Espíritu Santo? Veamos Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4, versículo 1.
Acontecerá en los postreros tiempos que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque ¿dónde? De Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Cuándo sucederá esto? En los últimos días, es decir, en esta última época del Espíritu Santo. En la época del Espíritu Santo, nuestro Dios restauró todos los decretos, reglas y leyes del nuevo pacto, que habían sido arruinados y destruidos, y nos ordenó guardarlos en esta época. Entonces, ¿acaso no debemos observar las leyes del nuevo pacto? Así como la iglesia cristiana primitiva fue criticada con dureza y llevada hasta el tribunal, acusada de herejía, hoy en día sucede lo mismo con nuestra iglesia de Dios. Aunque fueron tratados de esa forma, ¿acaso el apóstol Pablo no fue al cielo? Pero, ¿qué ocurrió con los sumos sacerdotes y los ancianos que acusaron a Pablo? Si vemos la situación de la iglesia primitiva, podemos entender completamente qué clase de fe debemos tener en esta época para recibir la salvación y entrar en el reino de los cielos. Oro para que confiemos en la palabra del Padre y la Madre hasta el final y lo sigamos mirando solo la lámpara de la palabra. Espero que hayan recibido mucha gracia esta mañana. Muchas gracias.